Ya estamos en vivo y en verdad es un gusto que puedas estar acá compartiendo este espacio junto con nosotros, porque tengo el gusto y el honor de compartir este espacio también junto con Ronald Echeverría, quien es especialista en temáticas de consultoría y en materia de recursos humanos, que nos saluda también desde Guatemala, que también es bastante temprano ahora. Yo les saludo acá desde España y mi nombre es Luis Prado. Ahora, esta oportunidad es bastante interesante y me encanta hablar sobre esta temática porque tiene que ver con la reinvención profesional. Ahora, antes de comenzar, antes de abordar esta temática, quiero hacer, o siempre suelo hacer este tipo de verificaciones. Por lo tanto, te voy a pedir a ti, sí, a ti, que me indiques en dónde te encuentras y si me logras escuchar a mí también. Y por otro lado, también le voy a dar el pase a Ronald para que él se pueda presentar y comentarnos un poco de su trayectoria. Y mientras tanto, nos comentas que todo esté correcto. Siempre me tomo al menos un minuto para verificar que todo esté bien. Y bueno, damos un inicio. Ronald, es un gusto que esté acá pues, en este espacio compartiendo con nosotros. Ronald, bienvenido. Gracias, Luis. Gracias por tu saludo, gracias por la bienvenida, gracias por participar contigo en la pantalla y las transmisiones que tienes en vivo. Y ante todo, importante pues tener la oportunidad para también llegar a las personas que nos siguen, tanto a ti principalmente y también a este servidor, para comentarles temas de importancia, de interés que consideramos que hoy en día son fundamentales, ya que la situación que se está presentando en el mercado laboral y ante toda la situación geopolítica y de salud que estamos viviendo por la pandemia, pues es casi un parteaguas de un antes y un después, en la cual casi nos vemos forzados a que todas las carreras de todas las profesiones, todas las actividades que hacemos en nuestra vida profesional o personal, como que tenemos que plantearnos esa pregunta, esa pregunta del ser o no ser, y si no debo o no me debo reconvertir mi carrera profesional para reenfocarla en otros nuevos campos ahora más necesitados ante los cambios que se están dando en el futuro del trabajo. Y eso yo, pues, soy director de la firma ACE Consultores en Guatemala, soy consultor internacional. Durante muchos años fui director de consultoría de la firma PricewaterhouseCoopers para toda Interamérica y he desarrollado procesos de consultoría en casi todos los países de Latinoamérica, y también en la firma ACE Consultores, en la que actualmente dirijo. Luis, tú lo sabes, somos Headhunter y tenemos competencias en desarrollo organizacional. Tenemos también una presencia bastante fuerte en LinkedIn y nos gusta aportar y comentar para que enriquecer a todos en el mundo del trabajo y también darles una asesoría también de la que realmente puede hacerles utilidad desde el punto de vista de alguien que sí ha sido reclutador, de alguien que sí ha sido headhunter y sí sabe qué es lo que buscamos los headhunters y los reclutadores cuando alguien quiere acceder al mercado del trabajo. Así que bajo esta perspectiva, Luis, creo yo que contigo podemos darles tips a las personas sobre cómo reconvertir su perfil profesional y su carrera para tener una mejor impacto y una mejor recepción en el nuevo mercado del trabajo, en este futuro del trabajo que se está viniendo casi encima de un día para otro y que tenemos que reaccionar casi de inmediato. Así que estamos, Luis, y gustazo y gracias por la invitación. Qué bueno, Ronald. Nuevamente es un gusto poder tenerte aquí en este espacio y compartir contigo estos tips y estas experiencias en esta materia. Y ahora, mientras estabas hablando, estuve mostrando los comentarios de varias personas que están aquí conectadas junto con nosotros y nos saludan personas de distintas partes, no solamente de acá en España, sino de Venezuela, de Chile, de Perú, de Colombia, hasta de Guatemala, inclusive de México, cuestión que me alegra bastante, ya que el alcance que estamos teniendo pues es bastante grande. Y por si acaso también, si te estás conectando ahora y no tienes la oportunidad de ver todo el streaming, ten en cuenta de que esto lo puedes ver en diferido posteriormente, lo puedes ver la grabación, ya que va a quedar esa URL o esa notificación con la cual le das clic y después la ves con mucha más calma. Tal vez estés ahora en la oficina o a punto de entrar en una reunión, pero si te ocurre, lo podrás ver. Sin embargo, si te quedas acá,
Lo que nos encantará es poder interactuar contigo, que nos hagas tus preguntas, nos comentes un poco de tu situación, de tus problemas y también nosotros ir pues respondiéndote, dando nuestras experiencias o recomendaciones desde la perspectiva de especialistas en estas áreas de recursos humanos. Cuestión que a mí en lo personal me encanta muchísimo, que sea o estar o formar parte de estas actividades que sean lo suficientemente interactivas, donde la gente te pregunte y tú de una vez le aclaras todas las dudas. Esto es lo que me gusta muchísimo. Y además de eso también estoy conectándose a otras personas también desde España, Marco, e inclusive LinkedIn User desde México, de Ciudad de México, es raro que no lo muestre, y nos saludó también desde Veracruz. Dicho esto, y ya teniendo todo esto listo, déjame poner este banner para dejar esta temática abierta, porque si tienes alguna pregunta, por favor, házmelo saber. Ahora, el tema de la reinvención, el tema de el replantearse hacia qué dirección podemos tener nosotros, es una temática que, ¿verdad?, da mucho de qué hablar, porque no se trata solamente de pensar las cosas en macro, sino en los pequeños detalles. Y esto es algo que me gusta mucho porque el nivel de reinversión profesional implica en cuanto a tu trayectoria de carrera, supongamos la línea profesional que tú estás teniendo, o inclusive plantearte el subir posiciones, este, puede ser, o inclusive plantearte hasta emprender por tu cuenta, o hasta en situaciones en las que tú digas, necesito buscar trabajo, cuál es la línea que pudiera tener, o qué es lo que puedo hacer yo para tener más oportunidades. En serio, hay demasiada cantidad de preguntas. Por esta razón nos encanta poder interactuar contigo y que nos comentes un poco de tu situación. Dicho esto, sí me encantará comenzar con la primera pauta, que es el de la reinvención. Y ahí poco a poco vamos hilando todas estas temáticas y vamos a ir combinándolas para hacerlo esto lo más enriquecedor posible. Ronald, ¿qué te parece esto de lo que es la reinvención profesional e inclusive personal? ¿Qué te parece a ti esto? ¿Qué recomendaciones o comentarios o experiencias podrías darnos sobre esto? Gracias, Luis. Mira, el tema es fabuloso, es fundamental y de coyuntura, ¿no? Debemos de partir siempre de entender qué es lo que estamos hablando. Del concepto de reinventarse es como volver a rehacer o volver a inventar algo que se está haciendo. Entonces, lo importante es estar claros en eso, de que las personas que estamos ahora en el mercado del trabajo, que queremos tener un éxito en el mercado del trabajo y acceder a los puestos del futuro del mercado del trabajo, tenemos que comenzar a considerar que estamos ante una panorámica que está cambiando, evolucionando casi vertiginosamente, Luis, vertiginosamente. Realmente las condiciones del mercado ahora son demasiado bruscas. A mí me preguntan, me consultan, mire, Ronald, ¿cómo ha cambiado el mercado del trabajo en los artículos o aún de fondo que he escrito o en las webinars que también hemos dado? Tocamos el tema, o sea, de cómo nos debemos de preparar, porque lo que sí es cierto es que, como decía la ley de Heráclito, todo cambia, salvo la ley del cambio, y ahora la tónica, Luis, es que todo está cambiando. Entonces tenemos que reinventarnos, pero primeramente teniendo un plan y una estrategia para hacerlo. Tenemos que comenzar, Luis, con una exploración, con lo que se llama el diseño pensante, o sea, el design thinking, o sea, pensar en una forma estratégica. El pensamiento estratégico tiene que estar privado. Y eso debe partir de una exploración de cuál es el ambiente en que nos estamos moviendo y en que estamos trabajando o queremos o pretendemos trabajar. Ahora, eso puede ser muy cambiante, pero tenemos que tener esa visión. Y de esa exploración de qué son las actividades, cuáles son los trabajos que pueden estar siendo requeridos, y tal vez ya diciéndolo un poco más al detalle, como tú bien dices, cuáles son las habilidades, cuáles son las competencias que van a ser más requeridas o demandadas por los headhunters, por los reclutadores o por las empresas o por la demanda de las empresas, ¿ya? Entonces esas habilidades están cambiando, realmente está cambiando la forma de hacer el trabajo y todo eso unido en un mismo saco pues tiene que darnos una visión de qué y cómo nos debemos de preparar para afrontar con éxito ese nuevo cambiante sistema. Y también tenemos que plantearnos desde un punto, y quisiera con esta primera parte terminar, también va a depender de nuestra situación actual y de nuestra situación, digamos, presente. O sea, si estamos trabajando, si nuestra carrera en la que estamos y en la plaza en que estamos, en la empresa o en la industria en que nos manejamos, es una industria esencial para la economía, es una industria que no ha sido coactada por las políticas ahora gubernamentales por la pandemia. Si esa industria tiene
un desarrollo y tiene una demanda en el mercado internacional o local o regional. Y si estamos pues donde estamos, pues nuestra situación es muy diferente. Puede ser que sigamos solamente mejorando nuestras competencias y nuestras capacidades en esa dirección, pero sería diferente, Luis, si la persona está ahorita sin desempleo, está en una situación de desplazado, entonces ahí, y que la actividad a la que él estaba acostumbrado a trabajar o realizaba anteriormente, pues no hay plazas, no hay demanda de esas posiciones. Entonces él se enfrenta a una situación muy drástica. Es ahí donde esa reconversión, es ahí donde esa reinvención, es ahí donde debe plantearse él esa exploración, partiendo de un análisis propio, de un diagnóstico FODA de su propia persona, de en qué otras actividades o trabajos él podía trabajar y qué competencias y habilidades él debería de tener para tener esa posibilidad de acceder a un nuevo mercado que por el momento le está cerrado porque no tiene las competencias ni las capacidades. No sé qué piensa, Luis. Recientemente yo compartí, creo que fue ayer, un artículo donde yo hablo sobre el currículum. Explico, ¿es legal o es viable o es necesario hacer un currículum? Y en serio, era extenso, bien extenso. O sea, me tomó una buena cantidad de horas poder escribir este artículo porque la hora de construir un currículum no es algo pero tan sencillo. Es más, hay personas que te venden la idea de que vamos a crear un currículum, algo impactante, y lo que hacen es cambiarte el diseño, evaluar la estructura y tus errores ortográficos y ya, cuando el currículum es algo que tiene una buena cantidad de complejidad. Y yo he hecho trabajos hasta con personas con las que he tenido hasta 3 sesiones y duración de hasta más de una semana para poder construir un currículum porque son muchos aspectos. Entonces, ¿qué parte de esto? Por cierto, se los recomiendo. Después cuando empieces a hablar yo voy a poner en los comentarios para que lo puedas leer. Es extenso, en serio, pero te va a dar una perspectiva realmente muy amplia y que aprendas a identificar a esa gente que está empezando a salir ahora, que son unos vendehumos, que te comienzan a poner esa idea de que no, vamos a hacer el currículum de tal forma, o inclusive estas personas que son hasta el área de recursos humanos, no todos, obviamente, que, no sé, dejan de trabajar en su empresa desde hace 3 o 4 meses y como no logran conseguir trabajo, bueno, empiezan a dar asesoría enseñándole a la gente a cómo buscar trabajo cuando ellos no consiguen. Y entonces, pero no lo hacen realmente por vocación, porque les nazca y porque es algo que quieran ayudar a las otras personas, sino que lo hacen es porque, bueno, con esto yo pues me mantengo, con esto soluciono, le digo a la gente qué es lo que tiene que hacer cuando mi técnica realmente no funciona. Pero eso lo abordo ahí con mucho detalle. Pero, ¿qué pasa con la parte del currículum? Y en la manera práctica. Cuando me contactan a mí y me dicen, oye, quiero llegar y construir un currículum, no se trata tanto de eso, porque se trata de hacer una evaluación previa, y estoy muy de acuerdo contigo, Ronald, porque la evaluación te va a determinar el camino y la forma en cómo tú lo vas a presentar el currículum y hasta qué posiciones tú vas a postular. Pero antes de eso también tiene que haber una recolección de datos, por lo tanto una evaluación. Te voy a poner un ejemplo y con la práctica. Hace poco me pasó, hace como un par de días, una persona con la que estuve conversando, con la que estoy haciendo un trabajo en currículum, ella me mencionó de que en su experiencia ha estado trabajando en cargos de atención al cliente, de retail, bueno, como gerente de atención al cliente, de gerente de experiencia de usuario, y que su objetivo era o es el de ser gerente o cargos similares en cuanto a business analytics, analíticas de datos, o analíticas aplicadas a gestión de negocios. Y yo digo, oye, si en ninguna parte de tu currículum lo dice. Entonces, pero pasa que yo llego y le pregunto, bueno, ¿por qué quieres apuntar a esto? No, porque eso yo lo he hecho, pero si ahí no lo dice. Entonces, ¿qué pasa en el currículum? Que en el currículum tienes que ser claro o clara a la hora de indicar tus potencialidades para que el reclutador entienda exactamente por qué tú puedes postular para esa vacante. Entonces, probablemente a lo largo de tu carrera profesional hayas tenido responsabilidades en otras áreas que eso te permita. De repente tú eres un especialista en marketing y has estado teniendo un trabajo en conjunto con las áreas comerciales e identificas que puedes tener más oportunidades si apuntas a cargos comerciales, pero no necesariamente significa que puedas postular, porque habrá que analizar muy bien a qué cargo.
gerente comercial, qué piden, qué tipo de características, cuánta cantidad de equipos tiene que manejar, también toca lo que es la parte de gestión de cuentas clave. O sea, ronda una gran cantidad de preguntas que si tú lo has hecho, puedes postular, pero habrá que transformar completamente este currículum para que el reclutador sí comprenda que tienes esas competencias. En el caso de ella, de este caso, fue lo primero que empecé a plantearle es, lo que primero que te voy a decir es cuáles han sido tus responsabilidades a lo largo de tu carrera donde hayas tomado esta temática de business analytics, de gestión de datos, de toma de decisiones, de reuniones para tomar de decisiones clave para solucionar problemas en base a estudios de tal. Entonces, esto está haciendo de que la construcción de ese currículum tome otra vertiente. Por lo tanto, dependerá mucho de una evaluación para determinar qué cargos son los que más están relacionados conmigo. Luego de eso habrá que comparar si efectivamente puedo postular esos cargos. Y después también habrá que determinar si efectivamente, porque es que no voy a competir solo ni sola, sino que va a haber gente que también tiene esa experiencia y entonces ver cómo puedo potenciar ese currículo. Eso toma tiempo y requiere analizar bastantes cosas. Entonces, un análisis FODA también te ayuda mucho para identificar qué oportunidades tú tienes y también elementos en cuanto a tu personalidad puedan ayudarte o puedan estar afectándote a la hora de que tú también busques empleo. Pero como yo digo, hay elementos, porque sí es efectivamente importante que tú tengas una dirección, pero pueden haber elementos muy pequeños que puedan afectar el rumbo que tú vayas a tomar. Como esto, el currículum es un elemento, el análisis FODA también esa es otra evaluación que tienes que hacer. Por lo tanto, te vas a dar cuenta de que puedes sentirte abrumado porque tienes que conseguir empleo rápido, pero al mismo tiempo tienes que hacer una revisión de todos los aspectos con mucha rapidez. Y entonces no todo el mundo está dispuesto a hacer esto. ¿Qué te parece, Ronald, que me tome este Es espacio para... fabuloso, Luis. Y fíjate que precisamente ayer leí este artículo de fondo y por cierto te lo comenté y te puse mi opinión ahí muy corta, pero creo que iba a lo medular, Luis. Y también quería mencionar, reforzar, no porque no esté de acuerdo contigo, es más, comparto todo lo que tú me estás mencionando y lo importante. Y yo precisamente, no sé si me has traído en alguno de mis posts, que normalmente yo pues, hago siempre una pregunta y después desarrollo el tema. Y bueno, un post del día de hoy lleva ya más de 135,000 vistas que tengo ahorita y más de 3,200 ya likes. Gracias a Dios he tenido esa oportunidad de compartir de esta manera. Pero lo que tal vez quería decirte era que escribí un post que decía yo, todos dicen conocerlos, todos hablan en nombre de ellos, todos dicen cómo piensan y cómo actúan los reclutadores. Y la verdad que ahí venía el tema, yo lo desarrollaba y decía algo así. O sea, por un lado, la función del reclutador se ha estereotipado y en la red de LinkedIn normalmente se tiende a que haya muchas críticas hacia este sector profesional porque las personas no consiguen el trabajo y porque en sí mismo, digamos, la búsqueda de trabajo lleva en sí misma un déficit. Para cada plaza aplican 30, 40, 50 personas y tal vez solo una queda, pues las otras 39 o 49 que no quedaron, pues quedaron como quien dice que no les gustó la fiesta, pues porque todo el mundo habla de cómo le fue a la fiesta. Y la persona que vincularon y que vieron fue el reclutador, que era el que los entrevistó, los evaluó y hasta los entusiasmó en cierto proceso. Pues normalmente la sensación humana es de quedarse con un poco de resentimiento hacia la figura del reclutador. No estamos tampoco defendiendo a ultranza de que todos los reclutadores sean buenos reclutadores y que todos tengan las habilidades para ser reclutadores. Es más, yo creo que se ha pecado también en eso, de que se ha acelerado mucho el proceso de los reclutadores y ahora todavía con mayor estereotipo. Hay personas que se han vuelto headhunter de la noche a la mañana. Yo para llegar a ser headhunter estuve 10 años en PricewaterhouseCoopers, recibí cursos en casi todos los países de América Latina para tener la responsabilidad de manejar los procesos de outplacement y de casa de ejecutivos de PricewaterhouseCoopers. Entonces, digo yo, personas en 3, 4 meses, como bien tú dices, se quedan sin trabajo, entonces la mejor posición que ahora se tiene a la mano es me vuelvo consultor, y qué mejor que como no hay trabajo, pues me vuelvo consultor y asesor de empleabilidad y ya todo el concepto de conseguir trabajo, y créeme que en eso también he puesto algunos de mis puntos ahí en la red, es que se ha maquillalizado el proceso de conseguir trabajo y se le ha vendido a las personas también un poco equivocadamente que solo con conocer y manejar algunos tips de LinkedIn ya de por sí van a ser buscados y accesados por los headhunters o por los reclutadores y les ponen a los headhunters, los reclutadores, más realmente a los reclutadores, personas con
poco criterio profesional o personas un poco cerradas en su análisis, y de las cuales tú las puedes sorprender solo porque haga un cambio cosmético del currículo. Claro, entre los dos currículos, uno que esté desastrosamente mal redactado, con faltas de ortografía, que esto es lo más que más nos, si quieres, nos da una mala impresión del candidato, pues claro, vamos a escoger a la persona que lo estructuró y lo organizó bien, pero no solamente porque ya tiene un buen currículo, per se tú lo vas a llamar, tú lo vas a escoger a él. Esa es una falsa expectativa. Hay que tener un buen perfil y un buen currículo, claro, pero no es solo eso suficiente, y tú lo dices muy bien, hay que hacer mucho más cosas que esa. Y un buen reclutador y un buen headhunter va más allá de lo obvio, va más allá de lo superficial, porque si fuera solo eso, pues el trabajo solo es ver quién hace el currículum más bonito y se hace un concurso de belleza de currículums y entonces gana el que lo tenga más bonito. A ese extremo se ha llegado, a ese extremo se ha llegado, a que nos quieren ver como que fuéramos ahí jueces de concurso de belleza, entonces el que se mueve un poquito más. Claro, todos los tips que se dan en la red ayudan, pero no son suficientes. Siempre hay la necesidad del ser y el formar. Como también mencionaba en un post yo, hay que trabajar en el perfil y tener todos los tips que te desde la foto, el fondo y todas las cosas, las palabras claves. Perfecto, son bienvenidas, son buenas. Pero hay que hacer un trabajo más importante, Luis. Tú lo sabes. El trabajo más importante, Luis, es trabajar en el dueño del perfil. Trabajar en las capacidades y las competencias del dueño del perfil. El dueño del perfil se siga educando, que se siga formando, que se siga capacitando, que siga aprendiendo nuevas habilidades y nuevas competencias. Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos en el tema de hoy. ¿Cómo queremos reconvertirnos y tener competencias para un mercado de trabajo cada día más competitivo? Si solamente estamos tratando de manejar nuestra estrategia solamente por tips que nos ayudan a tener un mejor currículum en apariencia mejor diseñado, pero ahí nos quedamos. No sabemos cómo presentarnos, no sabemos cómo hablar, no tenemos persuasión, no tenemos empatía, no nos vemos en punto de vista de la empresa, no hacemos un análisis previo de la empresa a la que queremos aplicar, no nos tomamos el tiempo para conocer los nombres de las personas claves, de los premios o las áreas de trabajo. Yo le digo a mis candidatos a veces, bueno, ¿tú para qué vas? Para gerente de comercialización y ven. ¿Qué te sugiero? Anda a ver la cadena de supermercados donde ellos tienen sus productos, anda, conoce, date una vuelta por la cadena toda la cadena de suministros, date una vuelta para ver cómo están colocados sus productos en los anaqueles, cuáles son los de su competencia, mira qué está haciendo la competencia, llega con ideas, llega con aportes, llega con soluciones, no solamente piensa en lo que a ti te conviene. Así que te dejo para que también sigamos por ahí, pero comparto contigo entonces de que sí es bueno tener un buen perfil, es bueno tener un buen currículum, pero es solo una parte del camino, ¿ya? Y que para hacerlo bien, como tú muy bien lo dices, ese no es un trabajo que se lo puedan a uno hacer, sino es un trabajo que uno lo debe desarrollar, tal vez sí siguiendo ciertos lineamientos y asesoría de una persona experta, pero es algo que deben hacer de tu propia persona, porque tú sos el que vas a conseguir finalmente el trabajo. Y solo para concluir, escribí otro artículo que decía, nadie nos consigue trabajo, nadie puede conseguirnos trabajo, salvo que sea el dueño, salvo que sea el político, salvo que sea el abogado y que sea el alcalde del pueblo. Pero si no son esos que tienen la autoridad para decirle, le mando a fulanito con una carta en el abrazo de contrátese y punto, pues la verdad que no, para conseguir trabajo tienes que convencer a la empresa que eres la mejor opción, competir con otros y tener una diferenciación en cuanto a tu perfil y tus competencias, que un buen reclutador, que los hay, sepa diferenciar que tú tienes un aporte completo a la plaza que estás buscando. ¿Sabes qué? Lo más curioso de esto es lo siguiente. Mucha gente sí se queja también de los especialistas de recursos humanos, pero solamente por quejarse, porque ven de que no les llevan a encontrar empleo o porque sencillamente no les seleccionaron. Y la cuestión es que siempre hay personas que van a quedar por fuera y es una verdadera lástima porque es que el mercado laboral no da para todo el mundo. Entonces se postulan, dime que más de 100 personas por una vacante y queda seleccionado uno. Uno queda contento y otras personas quedan en el camino. Y esto es un verdadero problema, uno. Y lo segundo, que es lo más curioso, es que 2 de cada 10 personas que son contratadas por las empresas, y esto viene de un estudio
de Career X Road, eso yo lo había mencionado en un artículo hace tiempo, vienen por recursos humanos, el 20%, 2 de cada 10. ¿Y qué me hace a mí entender esto? Que me estoy quejando de las personas que tienen una fracción muy pequeña de las vacantes de empleo. Y entonces, y también me hace entender otro pequeño detalle, que esto se combina con lo que se llama el mercado oculto de trabajo, que eso fue un estudio, pero de ADECO, en la que ellos encontraron que entre el 70 y el 80% de las ofertas de empleo nunca son publicadas. ¿Qué pasa con esto? Que las empresas no, o sea, quieren contratar a las personas que necesitan sin que su competencia lo sepa. Es como cuando de repente en el departamento, el jefe viene y te dice a ti, Luis, mira, ¿conoces a alguien que quiera trabajar acá con nosotros? Y yo digo, bueno, sí, yo conozco a una persona. Se da el currículum, se contacta con la persona, lo entrevista el jefe de una vez, no participó ningún recurso de un reclutador, al jefe le gustó, venga y empieza a trabajar y nadie nunca supo. Así pasa en todos lados, en casi todos lados. Entonces, aquel elemento y o esto, ¿qué es lo que me hace a mí entender? Que el currículum requiere muchísimo trabajo, requiere mucho trabajo y todo el mundo te lo va a pedir, pero es un elemento insuficiente. Claro, Aquí claro. donde entra en juego lo que mencionaste, la persona tiene que trabajar, porque buscar empleo es un trabajo, tiene que ponerle para ser visible y encontrar esas oportunidades para él o para ella. Y aquí es donde entra en juego la estrategia. Primer elemento es la evaluación, de identificar las oportunidades, construir tu currículum de una forma que sea efectivo para que quien lo vea y tenga la oportunidad en el momento se convenza que tú eres la persona que está necesitando. Eso tiene que ver con los elementos que tienen que ver con las habilidades blandas y duras, que este es otro tema. Pero bueno, también debes entender que aparte de esto, necesitas mover este currículum, ¿ok? Y allí es donde juega aún más ese análisis FODA que tú también mencionas. El FODA que todo el mundo conoce, pero muy poca gente aplica. Es una locura. Y menciona también acá en los comentarios, María Goretti dice, considero que al momento de que alguna persona solicite la ayuda para hacer su currículum, sería importante, como mencionas, la recolección de datos. Sí. Entrevistas a fin de determinar su experiencia, evaluaciones para ver su perfil, coaching para determinar qué le gusta, mentoring para plasmar su experiencia. Sí, pero el problema es que todavía sigue siendo un más trabajo. ¿Por qué? Porque hay demasiada cantidad de competencias. Como una pequeña paréntesis antes de continuar con la parte de la reinvención, porque es que esto estamos hilando muchas cosas pequeñas para la idea de lo que es la reinvención, porque es que no puedo llegar y poner en una receta la reinvención de una forma teórica sin ir a la parte práctica y decir a través de ejemplos, pero resulta ser demasiada cantidad de ejemplos que necesitas mucha concentración para estar al pendiente, para hilar todos estos hilos de conversación que estamos indicando o de tips. Ahora, pequeño paréntesis con la cuestión de lo del mercado oculto de trabajo. Esto es el nombre que se le puso a aquellas vacantes que no son publicadas, pero partiendo del hecho de que primero no interviene alguien de recursos humanos, que lo más probable es que publique una vacante. Y segundo es que se hacen efectivamente de una manera que no pueda ser rastreado. Hay gente que te vende la idea de trabajar en el mercado oculto de trabajo o porque te va a dar ofertas del mercado oculto de trabajo, cuando ya así se contrastan, me explico. ¿Cómo alguien puede llegar? Déjame ver si yo te comparto aquí una pantalla, yo no sé si pantalla completa. No sé si esto me permite, sí, porque estoy utilizando esto. Creo que yo estoy mencionando este artículo, sí. Este es el Sí, artículo que yo compartí, pero date cuenta fue que es larguísimo. muy interesante que escribiste ese, muy aleccionador, Luis. Mira, gracias. Yo mencioné un caso de una persona que me contactó y me dijo que hizo un trabajo con una agencia de outplacement, de reclutamiento de job hunting, se llama, que pagó una cantidad impresionante, pero le vendieron aquello del mercado oculto de trabajo. Entonces, ¿qué pasa acá con el mercado oculto de trabajo? Si yo veo que alguien me dice, yo voy a hacerte llegar las ofertas de trabajo que no se publiquen, básicamente se está contradiciendo. Porque ¿cómo voy a enterarme yo de que de repente en la empresa, en la empresa X, en la empresa tal, están necesitando personal si eso se está manejando de manera interna? Para no llegar y publicarlo en ninguna parte, porque a las empresas no les interesa ni pasar por procesos, ni estar entrevistando demasiada cantidad de gente, ni pagarle un proceso a un reclutador, que por cierto son caros, pagarle a empresas como Michael Page, hasta Deco, hasta Manpower, cuesta bastante.
Y ellos prefieren hacer las cosas de la forma más rápida posible. Entonces, si te dicen que van a encontrarte ese tipo de vacantes, lo más probable es que esas ofertas de trabajo tú mismo o tú misma seas capaz de encontrarla solo con una pequeña investigación. Como por ejemplo buscar ofertas de trabajo en LinkedIn o ir a Google, ir a Jubel, ir a algún portal de empleo, CompuTrabajo, New Job, Laborum, Concerta, Boomerang, y tú mismo buscarla y te lo vas a encontrar. Entonces no caigas con esto. La clave para trabajar en el mercado oculto de empleo implica una estrategia que permite identificar a qué empresas, qué reclutadores, qué gerentes o qué especialistas son los que tienes que hacer visible tu currículum, presentarte con ellos, aprender a hacer networking, y lograr de que cuando exista esa oportunidad te encuentren a ti, sepan quién eres tú y eso te lleve efectivamente a que consigas un empleo, porque no hay una forma de rastrearlo. Este es este pequeño paréntesis que quería llegar y aclarar, porque se está utilizando mucho esta temática del mercado por empleo, pero para vender algo que realmente al final no es así. Entonces, con bastante cuidado. Ronald, ¿qué te parece lo que estoy mencionando? Pues mira, Luis, sí, aunque ya lo dijiste muy claro, sí quisiera yo reincidir un poco en eso porque lo mencioné hace un momento. Comparto contigo, realmente el mercado del trabajo, si querés, yo que tengo poco tiempo atrás más, pues con la incursión de LinkedIn realmente se transformó el mercado del trabajo y la forma como podemos accesar y conseguir trabajo en la red y cómo contactarnos y cómo vender nuestro perfil, el concepto de marca personal, de marca empleador y todos los conceptos que ahora manejamos todos, el tener nuestro perfil estelar, de tener un SSI de más arriba del 80%, tener más de 10,000 seguidores, todas esas cosas son buenas para tener y subir, temas de valor en la red, que es lo que es más difícil, subir cosas con contenido, que eso es todavía más difícil, realmente cosas propias más difícil, porque hay en la red demasiadas personas que creen que con subir dibujitos o ilustraciones de almanaque bonitas ya se están haciendo un nombre y una marca personal, o porque tengan bastantes seguidores o que los hayan conseguido porque se mantienen todos los días mandando invitaciones, cosa que no es que sea en sí mala, pero no estamos dándole la importancia a la red. Realmente la red debería ser para aportar oportunidades de trabajo a las personas que participamos, pero también para que las personas que sean líderes de opinión puedan compartir y subir cosas de valor. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues en todas estas situaciones que se han planteado, pues ha comenzado a surgir una nueva forma de trabajar ante la carencia de desempleo que hay, o mejor dicho, antes de desempleo, la función de consultor. Digamos, yo soy de los que sí puedo decir que toda la vida he sido consultor. Primeramente en PricewaterhouseCoopers fui consultor hasta llegar a ser director de toda Interamérica y en la firma de consultores soy consultor, de asesor empresarial. O sea, de esto he vivido todo el tiempo, si quieres. Eso no quiere decir que yo por eso sea un buen consultor o no, pero es mi profesión. Pero es muy diferente al que ha hecho la profesión por coyuntura y que se queda sin trabajo, no tiene opción, pues ha visto en la red una posibilidad si querés, de engatusar a las personas dándoles, si querés, consejitos muy triados, ya conocidos, ya muy sobados, que de todos lados está en todas partes de la red, dándoles tips que para hacerles creer que bajo esos van a ser vistos, oídos y escogidos por los headhunters, los reclutadores. Pero ellos jamás han contratado a una persona. A mí a veces me da cierta hilaridad, Luis, cuando veo a personas que dan consejos y pues, como tú bien dices, me meto a ver su perfil y veo que tienen 4, 5, 6 meses de estar en el área de recursos humanos y ya son headhunters, que ya tienen 2 o 3 y algunos están hasta sin trabajo, como tú dices, y también son asesores en empleabilidad y placement. Entonces, ahí sí que está el viejo dicho, en el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey. Como que estamos también bajando de nivel y de categoría esta importante función, actividad profesional como la desempeñas tú, Luis, y con reconocimiento internacional, de sí realmente dar lineamientos basados en tu conocimiento, en tu experiencia, en tu posición y tu análisis que has hecho de todas las áreas del trabajo y de los diferentes mercados de trabajo, aunque también me ha gustado que en algunas oportunidades tú mismo reconoces, no, de ese mercado no tengo tanto conocimiento, no creo que te referías a Argentina o algún otro en especial, porque no puede uno ser tampoco todólogo, no puedes tú realmente saber de todo, pero me imagino que ya estás conociendo también el mercado de Argentina. A lo que quiero llegar es que sí realmente para poder tener consejos que realmente sean válidos, tenemos que hacer también las personas para reconvertirnos y buscar nuevas oportunidades de trabajo,
de hacer el primer análisis que tenemos que hacer. Si vamos a necesitar ayuda profesional, invertamos un poco tiempo en ver quién personas son competentes y tienen las credenciales y las capacidades para poder brindar esa asesoría. Si realmente han reclutado, si han seleccionado, si han hecho evaluaciones del desempeño. Por ejemplo, en mi caso, Luis, yo he hecho como unas 30 o 40, no, tal vez más, cerca de 50 reorganizaciones, estructuraciones de empresas nacionales y multinacionales, en las cuales he diseñado la estructura, la organización, los descriptores de puestos, los manuales del desempeño, de organización, de procedimientos, y los he implementado y he capacitado al personal. He diseñado estructuras hasta llegar de una estructura simple a una estructura mucho más matricial, por ejemplo. Planes estratégicos para hacer que las empresas funcionen. Cuando tenés ese conocimiento, entonces, como te pasa a ti ya lo has desarrollado tú también, puedes tener cierta base para poder tú dar y asesorar y aconsejar a otros de cómo tener un mejor acceso al trabajo. Claro, hay consejos que lo dan, digamos, las cosas tips, como llamo yo, consejos interesantes, pero que no son la solución en un mercado del trabajo que ahora tiene unas características muy especiales y en las cuales, repito y vuelvo a insistir, tenemos que comenzar a trabajar en el desarrollar nuestras habilidades y competencias que el mercado del trabajo va a requerir en el día de hoy, en el día de mañana y en los próximos meses. Y aunado con la crisis del COVID, que vino todavía a acelerar más los procesos y a requerir que nos tengamos que reconvertir casi de la noche a la mañana. Como decía este libro de Andrés Oppenheimer, que dice que en mucho del proceso, digamos, de sálvese quien pueda, él menciona y lo dice, pues te lo menciona, de que el hombre para pasar de la rueda al invento de la rueda al siguiente invento tardó 1000 años, y para pasar, digamos, para cuando vino la bombilla y para sustituir a la vela, pues pasaron otros 50 años en que el proceso se va amoldando, o las bombas o los telares de Inglaterra para cuando la industrialización, y que se metió las máquinas para sustituir los telares artesanales. Entonces, como que el tiempo de reacción que daba eran 20 o 30 años para que las personas se amoldaran a la nueva tecnología. Pero en el mundo actual, Luis, tenemos casi que reconvertirnos de la noche a la mañana. Tenemos que comenzar a estudiar de la robótica, de la inteligencia artificial, de la inteligencia emocional, de los conceptos de las habilidades blandas, habilidades duras, y de la biología, la neotecnología y todos los cambios que ahora está implicando el nuevo mundo. Entonces, el manejo de las redes sociales, etcétera. Entonces, el mundo del mañana ya comenzó, y la única solución para los que queremos reconvertirnos, es seguir estudiando. Ahora se estudia para toda la vida, Luis. Ahora realmente no es ya me recibí, ya tengo mi licenciatura, qué bueno, ya tengo mi diplomado, qué bueno, pero cada vez tenemos que estar constantemente autoeducándonos, formándonos, investigando, y ante todo, Luis, teniendo comunicación con las personas que van adelante con una antorcha de luz encendida, dándonos las luces, y ahí es donde el papel que tú haces y que tratamos de hacer nosotros en la red va en esa dirección, ayudar a las personas a que se preparen para que realmente tengan mayores posibilidades de acceder al mercado del trabajo, pero no con consejitos de la abuelita, como le llamo yo, nada más por pequeños tips que algo ayudan, pero que no los hace diferentes de ningún otro perfil, y va a ser una cosa muy fortuita, aleatoria, que a ellos sean a los que los llamen, porque realmente no se distinguen por nada, no tienen marca personal, y la marca personal que se han forjado solo es de subir material copiado de otros. O sea, entonces mejor llamamos al que preparó el material, no al que lo subió copiado. Sabes que yo también he visto influencers en LinkedIn que lo que han hecho es posicionarse a costa de puras infografías o imágenes motivacionales descargadas de Instagram. Me imagino que tú has tenido que haberlo visto por allí. Fíjate que yo, solo por eso que escribí un artículo que decía, ¿dónde están? Creo que me pasé en uno que tú escribiste, créeme que te leo, y tú decías de que cuando sale alguna posibilidad de crear una capacitación o que se haga un reclutamiento, aparecen como hongos una gran cantidad de colegas, asesores y consultores, pero la persona saca un pequeño avisito que quiere en su empresa haya una posibilidad de dar una capacitación o hacer un reclutamiento, y aunque lo escriba a mano, defina muy bien qué posición es, ni defina muy bien la necesidad, pues
con facilidad llega a tener 5,000 visualizaciones y fácilmente llega a tener 50 comentarios y todo el mundo subiendo que soy el experto, que soy el experto, que soy el headhunter, que soy, y personas recomendando a otras. Bienvenido. ¿Qué es lo que está malo en esto? Solo quisiera terminar esto. No es que esté malo en sí que todos tengamos el derecho de proponer nuestros servicios en la red. Lo veo fabuloso. No es malo que compitamos. Lo veo fabuloso. No es malo que la persona esta haya sacado ese aviso. Es bueno, bienvenido. Tal vez lo malo es que aparezcamos solamente cuando hay una posibilidad de trabajo, pero no aparezcamos haciendo aportes de valor, haciendo subir material importante propio que demuestre que somos realmente esos consultores que decimos llamarnos, que somos realmente que tenemos las competencias en empleabilidad, competencias en marketing, competencias en cualquier área del conocimiento. Y al momento de que sí se requiere el trabajo, entonces aparecen como por arte de magia una gran cantidad de colegas, consultores, bienvenidos. Pero quiero darles el consejo es que también estén en el campo de batalla dando aportes de valor, Winaver y actividades como la que tú normalmente sacas a las redes. No sé qué te parece. Mira, hasta ahora hemos hablado de varios aspectos, como por ejemplo la necesidad de poder planificar y encontrar datos para ello. También la importancia de saber construir un buen currículum en función a cuáles puedan ser nuestros objetivos. Hemos hablado también de la necesidad de ser visible el currículum, porque si bien es indispensable, pero al mismo tiempo insuficiente, por lo tanto necesitamos generar visibilidad de nuestro perfil o de nuestro currículum. También has mencionado de que el dar contenido de valor, el dar aporte, te ayude a ti también a que te reconozcan como ese experto, que puedan estar buscando pues los reclutadores o las personas que tienen influencia en las empresas y que estén también buscando perfil como el tuyo, cuestión que también estoy muy de acuerdo. También hemos hablado de que ahora hay muchos falsos profetas, muchos gurús salidos de la noche a la mañana, de los que tienes que tener bastante cuidado porque no todo aquello que brilla es oro. Así y que la búsqueda de empleo en verdad es bastante dura porque no se trata de que tú estés buscando empleo solo o sola, sino que hay mucha otra gente que también está buscando. Entonces, algo que sí quisiera también añadir tendría que ver más con distintas variables que implican por ejemplo, identificar dónde puede haber más oportunidades. Cuando tú hagas una evaluación, de repente a nivel DOFA, puedes enfocarte también en cuanto a buscar algunos nichos de mercado, si es el caso que quieres apuntar a buscar empleo, o algunos sectores donde tengan mayor crecimiento o estabilidad donde tú puedas apuntar, y eso está perfecto. O inclusive apuntar a profesiones o áreas o cargos que tal vez pudieran darte más oportunidad, porque así es, hay sectores con mayor crecimiento que otros. Y aún aunque estén personas que estén trabajando en la misma empresa o en el mismo sector, las profesiones se buscan de manera diferente. Los especialistas comerciales se buscan muchísimo más. Es más, tienen más de un 39% de ofertas de trabajo, cuando otros especialistas de repente en recursos humanos o en marketing se buscan menos de un 5%. Y hay otros que están más abajo de un 3%, como las áreas legales o las áreas de diseño. Entonces, hay profesiones que se piden muchísimo más. Entonces, cuando tú te comienzas a replantear, si necesitas más datos sobre esto, se los puedo mencionar y los tengo por acá también, pero me extendería muchísimo en esta presentación. En cualquier de los casos, sí te recomiendo evaluarlo con detalle. Si tú de repente has sido especialista de marketing, y quiero tomar este ejemplo, porque sí me ha pasado muchísimo, y a lo largo de tu trayectoria profesional tú también has tenido experiencia en el área de gestión comercial y desarrollo de negocios, entonces pudieras estar planteándote hacer un pequeño cambio que tal vez te dé más oportunidades, pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque el arte de reinventarte significa recolectar datos, planificar y tomar decisiones en base a las cosas que tú puedes, que no puedes, y adaptarlas a la situación, adaptar las cosas de tal forma que te den los mejores resultados. Porque de repente, y he encontrado personas que se han dedicado tal vez al área comercial, pero no hasta tal punto de que puedan competir con alguien que sí es gerente comercial. Si te ocurre con esto, si te ocurre esto, y de repente ves que hay un área de oportunidad, investiga los otros perfiles, investiga ofertas de empleo, ve qué tanto pide. Si es un gerente comercial y tú ves que existe una oportunidad allí y ves de que dice de que mira, la persona tiene que dirigir estrategias de posicionamiento de marca
o gestionar equipos de más de 200 personas y tú ves que o 70, no, bueno, tú ves que llegas en menos de un 60%, no postules esa vacante. Lo va a ver muy, pero muy difícil y tal vez estés perdiendo el tiempo haciendo una modificación de un currículum que a la larga te va a llevar a que siempre estés muy por debajo de este tipo de perfiles. Aquí es donde entra en juego uno, evaluar tus posibilidades. Y en el caso que sí veas de que hayan cargos en donde sí existe esa posibilidad, oye, que tal que tenga un 70 u 80%, pueden existir buenas oportunidades. Y aquí es donde vendrá la forma como tú vas a presentar el currículum, porque tal vez puedas haber sido gerente de marketing, pero hayas tenido responsabilidades que te apuntan a otro tipo de cargo. Bueno, vamos a buscar la manera de que el reclutador pueda entender esto y que también antes de que llegue a la mano del reclutador, ese currículum pasa por un robot que estudia las palabras clave de tu perfil, tu estructura y de distintos elementos, cuando se lo puede entender y te lleven a la entrevista y allí es donde tú te puedes destacar. Allí hay un trabajo, en serio, hay bastante trabajo en ello. Por lo tanto, evaluación, ver posibilidades, construir los currículos para que ellos entiendan exactamente qué es lo que tú puedes hacer. Pero estoy hablando específicamente de los casos en los que tú puedas trabajar para otra área que esté relacionada contigo. Hay alternativas, tantas alternativas también como objetivo, y siempre me consigo con situaciones muy dispares, por eso analizo de todo. Casos como estos puede ser que tú quieras cambiar de industria, cuestión que es válido. E imagínate que tú has sido gerente de marketing en sector bancario y quieras cambiar a gerente de marketing del sector de tecnología. Perfecto. Pueden haber muchísimas cosas que apliques tanto en un sector como en otro, pero no siempre aplica igual. Por ejemplo, un gerente de proyecto de un sector de construcción no sería lo mismo un gerente de proyecto de rubro de tecnología, porque pueden haber tanta cantidad de cosas que van a hacer que sea complicadísimo de que hagas algunos cambios en una industria o con la otra. Por lo tanto, si quieres cambiar en cuanto a industria, esto lo digo de forma bien práctica, bien práctica. Eh, eh, Tendrías que analizar cuál es la relación con la industria donde tú tienes experiencia, a donde tú apuntas. Ahora, puede también entrar más variables como que tú hayas trabajado en ese tipo de industria hace cierto tiempo. Pero aquí tendríamos que ver hace cuánto tiempo tú también te dedicaste a otra industria. Pero no, es medio complicado esto. Ahora, si ves que hay alineación y que sí es posible cambiar de industria y que lo que tengas que aprender, de repente que si tú te cambias al sector bancario, no es que existe una curva de aprendizaje tan grande, perfecto. La cuestión es cómo vas a presentar el currículum. Si yo de repente tengo un currículum acá, un reclutador, veo que una persona en su currículum me dice que es ingeniero mecánico. Y ingeniero mecánico le hago mantenimiento del equipo, pongamos el equipo Chin Chin. Le he hecho mantenimiento del equipo Chin Chin. Le he hecho reparación al equipo Chin Chin. He operado al equipo Chin Chin. Entonces yo te voy a ver que eres un especialista en equipo Chin Chin y mi empresa no tiene ese tipo de equipo. Entonces yo voy a llegar y clasificarte en otro tipo de perfil si tengas la profesión y así pudieras adaptar esas competencias, la pudieras transferir a otro sector. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberías hacer tú si quieres cambiar de industria? Es dejar de hablar de la industria o de los equipos donde tú trabajaste antes si no tienen relevancia a la industria donde tú vayas a trabajar. Porque en vez de decir que tenía experiencia manejando, haciéndole mantenimiento al equipo Chichín, ok, puedes mejor manejarlo de tal manera, es he realizado mantenimiento, actualización y operado distintos tipos de equipos o de maquinaria, tal. Entonces, ok, dejas de hablar de ese equipo y yo te veo a ti como un especialista que pudieras manejar tal vez el equipo que yo tengo con cierto tipo de preparación o en cuanto a la línea a la curva de aprendizaje puede ser bastante corta, pero en poco tiempo te puedes manejar en mi empresa. La forma en cómo tú presentas tu currículum va a decir mucho de que si tienes la intención o no de trabajar allí, porque si el reclutador puede llegar y decir, mira, ha manejado tanto este equipo que ese es lo que le gusta a él, que va a ser manejando los equipos que nosotros manejamos, tal vez no le guste. Entonces, la cuestión del currículum es más complicado de lo que realmente parece. ¿Qué te parece, Ronald? Mira, Luis, pues tantito, ya no me dejaste este tema ahí, pero estoy completamente de acuerdo contigo, Luis, y solamente quisiera hacer el énfasis en los ojos, ver los ojos desde el punto de vista del headhunter, del reclutador, que creo que ese es el punto que yo le puedo dar todavía más a esta experiencia al tema. Yo escribí un artículo que decía, si yo no cumplo el 100% del perfil, participo o no, y por cierto puse a una águila ahí con su perfil de su pico curvo. Y la recomendación al final mía era, sí aplica, siempre y cuando llenes por lo menos el 85% del perfil.
O sea, no lo cumplís al 100, pero sí lo cumplís al 85. Una de las razones por las que yo sugería eso es porque también del punto de vista del reclutador y el punto de vista del headhunter, él también se debe al mercado del trabajo, él también se debe a sus posibilidades y a sus estrategias de reclutamiento y de búsqueda de talento, ¿es cierto? Ahora LinkedIn lo ayuda mucho, saca avisos, saca sus contactos, su base de datos, su banco de datos, pero aún así pues él llega a un universo de 30 o 15 o 20 currículos, 30 que él capta para la posición, y después comienza a hacer como la historia de los 10 perritos, uno se me perdió en la nieve, no me quedan más que 9, otro se comió un bizcocho, no me quedan más que 8, uno se lo llamó don 7, no me queda más que 7, y comienzas a hacer todo el análisis de quién van cumpliendo el perfil, y no todos, nunca se va a encontrar el perfil ideal, ese perfil ideal de per sí no existe. Y ahí tendríamos que hacer un pequeño paréntesis también. Hay una gran falla también desde el punto de vista de la estructura y la búsqueda de recursos humanos en general, en la definición de los perfiles y cómo se estructuran esos perfiles. Ese es un paso fundamental, Luis, y mucho de lo que se viene después, que no que no sea una búsqueda exitosa desde el punto de vista del reclutador y del candidato que no encuentra el trabajo, es porque el que definió el perfil, definió un perfil irreal, un perfil que no era cumplible, un perfil de una persona que no existe en la realidad del mercado laboral de ese sector, o que las condiciones y la oferta laboral que la empresa le tiene asignada, porque también debe haber una equidad entre lo que la empresa pide y lo que la empresa da, entre las condiciones laborales que ofrece y la escala salarial o el rango salarial que va a ofrecer a la plaza, o las condiciones de trabajo. No digamos hoy en día con la situación de la pandemia, pues también las medidas de sanitización y seguridad industrial y de responsabilidad social y empresarial que debía estar dentro de la empresa. Entonces, esa definición del perfil que a veces se hace muy a rajatablas, que se discute a veces entre el gerente de contratación, el gerente de reclutamiento y el gerente de línea, pues a veces se pide demasiadas cosas técnicas o demasiados tecnicismos, casi pensando en una persona concreta que no existe. Entonces, el reclutador después le pasan la pacaya, también entre comillas, por eso también escribió un artículo que decía que recursos humanos es el departamento de bomberos de las empresas, porque cuando hay un problema, pues dicen recursos humanos, y recursos humanos también a veces tiene que hacer el milagro de conseguir ese perfil que el gerente técnico tiene en su cabeza, y realmente tal vez está pensando en él mismo, y solo él existe con esas capacidades. Entonces le pasa una brasa caliente. Entonces, a veces el reclutador no siempre crean que tiene todo consigo, es más, muchas veces tiene mucha inseguridad en su función. Y cuando le llegan los perfiles y los currículos, pues sí, claro, es lo que espera ver es de los que le llegaron, cuáles llenan más los requisitos de que él anda buscando. Entonces, el primer consejo, y tú lo has dado ya más de una oportunidad, yo también lo he dado en la red, es que debemos de elaborar nuestro currículum orientándolo a los requisitos del puesto que se sacó a concurso y tratando de que haya una correspondencia casi uno a uno entre las competencias y habilidades que se exigen, y que haya un reflejo en nuestro currículo visible, claro, y que esté casi de primera mano a los ojos del reclutador, que le diga, esta persona sí llena las cosas fundamentales del puesto que ando buscando. Entonces uno lo agarra y lo va a poner aparte. Tal vez ahí es una de las famosas también mitos que hay, Luis, que dice que los reclutadores se han sacado muchas personas que casi estoy seguro que nunca han sido reclutadores, casi estoy seguro que nunca han estado de ese lado, pero alguien les dijo y les comentó y les gustó la idea. Yo a veces lo he dicho también, pero que no es tan serio. No es que sea que dediquemos 5, 15 o 20 segundos al análisis. Sí, a los que de plano no llenan para nada el perfil, eso se van en los 20 segundos, pero realmente un reclutador le va a dedicar un poco más de tiempo a cada perfil, porque él necesita ver más allá de lo obvio. Pero lo importante es que tu currículo refleje el perfil que se está pidiendo. Ya dicho eso, entonces ya te vas a tener la posibilidad, aunque no cumplas al 100, de quedar entre el grupo tal vez de los elegibles, porque en el grupo de los elegibles, que van a ser 7 o 8 personas, que son las que llenan del 80% a 90% o 95% el perfil, son los que primero Dios van a llamar a entrevista. Y entonces en la entrevista tú tenés que desarrollar tus habilidades blandas, tus habilidades de persuasión, tu don de gentes, tu empatía, tu conocimiento del negocio, y llegar con una forma de presentación que te distinga para que tú en la entrevista hagas ver la diferencia, que tal vez no eras el que más llenabas el perfil al detalle, pero al verte, como digo en un artículo que escribí también, no es lo mismo ver al pez marlin, el famoso pez espada, colgado de una pared de una sala de juntas, que verlo saltar, brillar en el mar.
con todos en su color plateado azul. O sea, cuando la persona se entrevista es donde ella puede dar la talla, puede marcar la diferencia y puede causar una impresión fuerte y profunda en el reclutador, que no lo deje con otra alternativa más. Este es mi candidato. En el fondo el reclutador anda buscando eso, en el fondo él quiere llenar la plaza, si es un buen trabajador, por supuesto. Entonces él se va a alegrar cuando encuentre la respuesta. Él quiere ya no seguir trabajando y quiere de alguna forma en poco tiempo tener la satisfacción para el gerente de línea. Pero muchas veces se falla porque los currículos que tienen las personas tienen uno para todo, a todo lo mandan, no analizan la posición a la que están aplicando, no ven cuáles son las competencias que se requiere el aviso, y ellos lo mandan esperando que Dios Padre se apiade de ellos y que el señor don reclutador se tome el tiempo de analizarlo, de encontrar la información escondida dentro del currículum y después de dedicarle más de media hora que se toma la molestia de llamarlos. Él no va a hacer eso, él va a tomar aquellos currículos que le faciliten el trabajo y que le respondan a sus preguntas torales de si llena o no llena los requisitos. O sea que es algo básico, Luis, es algo básico, pero a veces la diferencia está en los principios y los valores básicos que hacen que la persona desde ahí comience a dar una muestra de que es una persona organizada, estructurada, que entendió a qué trabajo va, que supo hacer compaginar sus competencias con los requisitos del puesto y está presentando una opción hacia la empresa que un reclutador que se digne de hacerlo y sea competente, normalmente lo va a llamar para una entrevista y va a ir a darle la posibilidad de una entrevista y sufrir las pruebas psicométricas. Digo sufrir porque esa es otra cosa que no mucho se habla, pero a veces hay que traer al cuento que también sea malentendido en los procesos de que algunos le tienden a dar demasiada importancia a estas pruebas psicométricas o a la prueba del famoso polígrafo, que todavía está muy en discusión hasta qué punto son certeras para conocer realmente a la persona humana y para salir ya con una decisión de porque me perdió tal examen o prueba psicométrica ya la persona no va a tener las competencias. Hay que tomarlo como una referencia, hay que tomarlo como un punto de vista, hay que tomarlo como un elemento del análisis. Igualmente del polígrafo, que por cierto yo no mucho la recomiendo, pero supongamos que también se haga, pero todos son elementos. Pero lo que no puede dejarse de lado, Luis, es que el que debe dominar el proceso de análisis, de evaluación, es el profesional de recursos humanos, que debe ser competente, debe ser una persona que conozca de varios temas, debe conocer desde la psicología humana, de la inteligencia emocional, debe conocer un poco de la plaza a la que está cubriendo, como escribió un artículo, ¿qué pasa cuando el reclutador no conoce el tema? Y eso muchas veces pasa, muchas veces hay muchos reclutadores que se meten a entrevistar a personas del área de IT, de tecnología o de Big Data o de todo lo que son las horas marketing digital y son unos analfabetos del tema. Entonces, ¿cómo pueden ellos evaluar y entrevistar a una persona así? O sea que tenemos que mejorar todos en nuestro campo, Luis, pero desde el punto de vista del que quiera cambiarse de carrera, solo para dar un tip, y tal vez con eso quisiera, de mi siguiente bloque, si todavía da tiempo, hablar que sí hay áreas de oportunidad, como el área de la energía, de la transformación de la energía, del uso de combustibles no fósiles, del uso, de energía eólica, de todo lo que tiene que ver con el manejo del ambiente y los recursos naturales y del manejo del clima. Son áreas pues, de la ingeniería ambiental, del desarrollo ambiental, el manejo de los recursos, medioambientales, el manejo forestal, y todo esto para captar el dióxido de carbono, que no vaya a la atmósfera y que no se combata, la capa de ozono. Son áreas de oportunidad, o sea, todo lo que tiene que ver con mejora del ambiente y los recursos naturales. Todas las áreas de oportunidad sería el área de inteligencia artificial, lo que es la robótica, todas las áreas pues, de las habilidades blandas, las áreas siempre de toma de decisiones gerenciales. La toma de decisiones siempre va a ser necesaria entre las empresas, tener todo el análisis crítico, los pensamientos analítico y crítico, también el manejo, pues, ya dijimos, de la inteligencia emocional en sus variantes del autocontrol emocional, la automotivación,
el ponernos en la empatía y las relaciones interpersonales. Siempre en esas áreas el ser humano se van a requerir personas con esas cualidades, Luis, pero que estén también manejadas en un ambiente tecnológico, en un ambiente de trabajo del futuro. El teletrabajo vino para quedarse, igualmente las relaciones de trabajo se van a transformar. Entonces lo que vamos a buscar son personas que tengan esas habilidades, digamos, duras, técnicas, pero también tengan las habilidades blandas que permitan el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, el trabajo a distancia, el compromiso, la lealtad y ante todo siempre, eso no es palabra vieja, no es palabra desusada, no es moneda ya no de curso legal, la integridad, Luis. Siempre debemos de buscar, querer, siempre habrá un lugar en todas las empresas para personas de integridad, de personas de carácter e integridad que sean congruentes con lo que se prometen y lo cumplan. Esas personas siempre vamos a ser bien recibidas en cualquier parte. Yo, por ejemplo, cuando evalúo a ejecutivos de empresas importantes, para mí la plática de fondo es si hay integridad en ese ejecutivo, si hay realmente compromiso, si es alguien de confianza, si es alguien en que ha cumplido y cumple su palabra. Si tiene eso, Luis, y tiene esa capacidad de adaptarse y de resiliencia que ahora se va a requerir en este mundo de cambios, estamos ante personas que nunca le va a hacer falta trabajo. ¿Por qué? Porque siempre va a encontrar el camino y siempre va a encontrar personas que gusten de estar con él, porque todos gustamos de estar con personas de compromiso y personas leales al equipo y leales a la empresa. Creo que nos da algo de chance o de tiempo. Es que, bueno, antes de llegar a esta parte, esta temática tomaría mucho tiempo. Son temáticas realmente muy extensas y siento que apenas estamos comenzando a calentar, porque nada más abordar sobre lo que es la construcción del currículum, a mí en lo personal me tomaría mucho tiempo. Y hemos abordado de una forma bastante superficial distintos aspectos que si bien son importantes, la cuestión es que podamos darle como que la oportunidad que las personas que estén viendo este streaming, que hayan visto este streaming, puedan tener un horizonte más amplio, una visión más amplia y decir de que no, es que no se trata de que yo le voy a poner unas 2 o 3 cositas a mi currículum y ya a partir de ese punto todas las empresas de este país van a empezar a estar detrás de mí y a partir de ese punto voy a llegar y empezar a decidir qué es lo que yo quiero y qué es lo que no, porque es que el universo conspira a mi favor, no en lo absoluto, sino que hay demasiada cantidad de personas que están buscando empleo y muy pocas ofertas de trabajo. Eso hace que la persona que sea bastante astuta, estratégica y constante también, sea el que logre esos objetivos. Esta parte es muy importante, porque no es que tú vas a postular una vacante sola. Lo más probable es que hay otras personas, otros directivos, otros gerentes, o otras personas que tienen el mismo potencial o inclusive un poco más de experiencia que tú para postular a la vacante y entonces tienes que hacerlo inclusive mejor. Esto es la parte demandante. Y esto es algo con lo que yo suelo decirlo. Hay personas que me contacto y que me dicen, no, mira, dale un vistazo a mi currículum y dime cuál es la receta mágica para encontrar empleo. Cuestión que no es así. Tenemos una hora hablando sobre esta temática y yo tengo cientos de artículos y videos donde explico de una forma mucho más amplia que la cuestión del mercado laboral no es así de fácil. No. Porque necesitas darle bastante visibilidad a tu currículum y ser también bastante oportuno, y que hay una estrategia de fondo que tú tienes que aplicarle. Entonces, nuestro objetivo es poder darle un espacio, un horizonte más amplio, y sí espero que a partir de este punto, sobre todas aquellas recomendaciones que hemos dado, por favor, investiga. Investiga. No te quedes solamente con que de repente, escuché que en alguna parte alguien dijo el mercado oculto de empleo. Y, bueno, mercado oculto de empleo. Y te quedes allí. No, investiga, conoce más. Alguien llegó y mencionó algún aspecto de las habilidades blandas y duras. Habilidades blandas y duras. Tú, te sonará bastante curioso, pero muchas veces que yo me pongo a conversar con alguien y le empiezo a decir, a decir sobre la construcción del currículum, le empiezo a dar el concepto de las habilidades blandas y duras que van a decir, sí, yo sí lo he escuchado, pero sabes aplicarlo en un currículum, sabes entender cómo un reclutador te va a hacer determinadas preguntas para que tú realmente calces con aquella personalidad que ellos están buscando. Eso es algo diametralmente opuesto a que sencillamente tener una concepción
de más o menos lo que es una habilidad blanda o de más o menos lo que es una habilidad dura. A partir de este punto sí te recomiendo eso, que sobre todos los conceptos que hemos mencionado, investigues, no te quedes solamente con esto. Creo que nos dará un espacio de al menos responder unas 2 preguntas. Vamos a ver que tengo aquí algunas. Por ejemplo, vi No, una, no, Luis, no sé pregunta. si me dejas dar no sé si me dejas dar una última puntito ahí Claro. después. Sí, mira, yo que tú ya has hablado bastante de la entrevista y creo que es fundamental, perdón, del currículum y es fundamental, que es la llave para que nos llamen. Pero yo quería volver tal vez al tema, ya que tú lo tocaste, es eso excelente, y yo solo apunté algunas cosas a favor también, y gracias a Dios estamos muy de acuerdo en lo que ambos hemos mencionado, en la importancia y la relevancia de la entrevista. Yo te diría que es como diría Hussein, es la madre de todas las batallas, cuando estaba peleando contra Bush, cuando estaba diciendo que iba a combatir a Estados Unidos, ¿sí? Él decía que era la madre de todas las batallas. Pues yo te diría que la entrevista es la madre de todo el proceso de reclutamiento y selección. Es cuando él le dijo a ella, como se dice el dicho, es el momento de la verdad, es el momento que cuando realmente se está confrontando a la persona en su cuerpo real, en su vivencia personal, aunque ahora pues este nuevo cambio de la pandemia también nos va a llamar a hacer los procesos de reclutamiento y selección por medio de las redes como Zoom, como esta de StreamYard que estamos actualmente, y otras más como la de Microsoft Teams, pero y ahí, o Skype, pues son las nuevas tendencias de poder entrevistar a las personas, pero no le va a quitar, es más, le va a añadir más más tips que debemos de trabajar con mucho cuidado, porque muchos buenos también currículums que llegaron a las manos de los reclutadores, seleccionadores, como en tu caso, mi persona, cuando estaba ya de PricewaterhouseCoopers, que manejé contraté casi a los principales ejecutivos de América Latina cuando estaba yo ahí. Entonces, creo que puedo decir, contraté gente, directores de IBM, todas casi las principales marcas que eran cuentas de Pricewaterhouse, yo los entrevisté y los conseguí, fui facilitador de trabajo. Entonces, el saber se plantear en una entrevista, Luis, el saberle dar ese mensaje al representante de la empresa que somos la persona que ellos buscan. Partamos de que todos los candidatos que llegan a las entrevistas, todos, como decía uno de mis amigos nicaragüenses, el que menos corre alcanza un venado. El que menos corre alcanza un venado. Todos son pero rapidísimos, todos son buenos, todos tienen habilidades duras muy buenas, todos tienen experiencias sobresalientes. Tú lo dijiste. Son posiciones en las cuales los que compiten son gente muy valiosa y muy competente del mercado. Muchos fueron también buscados en la mi propia red. Entonces, ¿cuáles van a ser las diferenciaciones? Si todos son ingenieros, todos tienen maestría, todos tienen posgrados, todos hablan bien el inglés, todos tienen relaciones y contactos. Casi cualquiera puede quedarse, pero uno es el que se tiene que dar. Y ese uno que puede manejarse con mejor aplomo en la entrevista, el que puede dar una mejor versión de sí mismo, el que da la impresión de ser una persona más genuina, que tiene más íntegra, ya lo mencioné, y que también es humano, tampoco llega sobrevendido, tampoco llega con el concepto de sentirse de ganador de antemano, como algunas reinas de belleza que ya creen que antes del concurso que son las nuevas reinas de los universos, y normalmente es la que no queda y se le ve la cara de desconsuelo porque se le ha hecho creer que era la ganadora. Pues así pasa con algunos candidatos que se sienten a veces exageradamente sobrevalorizados y que a veces en el manejo interpersonal con el reclutador, en su manejo verbal y su lenguaje verbal, no dejan de ver de menos al mismo reclutador o al mismo representante de la empresa, le hablan hasta con un tono un poquito despectivo, con cierta hilaridad o con cierto lenguaje que le denotan al reclutador que lo están viendo de menos, y a veces esa falta de empatía y también de sentirse que le tienen que hacer a él la oferta, que él es el buscado. Si es cantante, se siente que es Plácido Domingo o que es Julio Iglesias, que él es el único que sabe manejar, tocar el arpa con armonía. Entonces, cuando alguien se presenta de esa manera y no se sabe manejar, pues ha hecho mucho hecho a perder todo, porque no puede, el reclutador dirá, bueno, esta persona tal vez es demasiado bueno, pero mejor se lo dejamos para que vaya a trabajar con la competencia, porque aquí nos va a venir a destruir la organización con su formita, ese modito que tiene de ser. No sé si me explico. A veces alguien es tan bueno, pero mejor se lo dejamos a la competencia porque es alguien que es conflictivo, es alguien que no se lleva bien con las personas, y es alguien que no se integra al equipo, y es alguien que se siente todólogo, ya siente que sabe de todo y no quiere aprender nada. Entonces también en la entrevista hay que ser
decir nuestras competencias y nuestras habilidades, pero también no solo es en qué lo decimos, Luis, sin la forma, el estilo y con la inteligencia emocional y la cortesía con que lo decimos, tanto para decir que sí como para decir que no. Así que, ojo, ¿quiere usted conseguir trabajo? Sí, desarrolle sus habilidades para hacer entrevistas profesionales. Así es. Es más, mira, quiero aprovechar de responder algunas preguntas que están por acá. Permítanme un momento. Interesante lo que mencionas. Vamos a ver. Tengo una pregunta de Miguel que ha estado rondando la pantalla como unas 3 veces. Esta es la tercera vez que me dice: ¿sería recomendable tener una reunión con un coaching antes de una entrevista? Sí, sí, normalmente es bien recomendable. Pero investiga su perfil, investiga su página web. No es lo mismo un perfil de LinkedIn o una página web. He visto personas que crean un perfil de LinkedIn y eso es facilito. Ve su perfil, ve sus recomendaciones, ve su trayectoria, pídele una página web, intenta investigar toda la información que sea posible de esta persona para que tú puedas tomar la mejor decisión. Esta parte es bien importante para que entonces tomes la mejor decisión. No vaya a ser que pierdas el tiempo y pierdas el dinero en alguien que al final no te va a ayudar. Acá me indican, Julián nos pregunta, ¿cómo buscar trabajo fuera del país? Esa es una temática complicada. Yo tengo un artículo, eso lo puedes ver desde mi página, creo que aquí es donde yo abordo varios de estos. En mi propio perfil de LinkedIn tengo un artículo donde menciono ese tema y donde te lo explico. Ese artículo, y una vez también hice un streaming que me tomó cerca de 1 hora y media nada más para explicar cómo tú planificas y buscar empleo en otra parte. Entonces, no, en la sección artículos, aquí en uno de ellos te lo vas a conseguir. Sí te recomiendo que lo busques. Va a estar un poco más abajo y te vas a ver lo que es la parte de la respuesta donde yo menciono cómo las empresas contratan y bajo qué condiciones una empresa pueda contratar a alguien de otro país. Porque es que, seamos claros, es decir, supongamos que si yo tengo una empresa aquí y necesito contratar a alguien, lo más probable es que yo tenga que buscar a alguien que esté aquí cerca, si tiene las competencias. No voy a buscar a alguien allá en China, no voy a buscar a alguien allá pues en Japón, a otro país a esperar a pagarle todo, a pagarle el trámite, a pagarle el abogado, a hacer toda una gran cantidad de trabajo para que la persona venga a trabajar conmigo, si lo puedo conseguir en mi ciudad. Por lo tanto, para poder tener una planificación de buscar empleo en otras partes, necesitas hacer una evaluación a profundidad de tu perfil, de qué es lo que tú puedes dar y qué tanto valor tiene algunas competencias que tú tengas muy específicas que sean de valor y que la empresa pueda decir, bueno, tengo que buscar a alguien fuera, porque no es tan fácil. Esto, en serio, 1 hora y media yo tardé para poder explicar todo esto más profundidad. Consejo para los mayores de 50, hoy en la mañana, a las 10 de la mañana hora España, hice un streaming donde hablé sobre esta temática. Pero sí te digo que hay 3 tipos de interrogantes que debes responder a la hora de la entrevista, hacerle entender de que uno, eres una persona que eres saludable, de que tu estilo de vida, de que no es que vas a estar pidiendo permiso, ni se te van a olvidar las cosas, sino que a través de tu estilo de vida, a través de las actividades, tú eres una persona bastante activa y no va a ser un problema para ti. Uno, también tienes que demostrarle de que te manejas muy bien con la tecnología. Porque hay muchas empresas que tienen temor de contratar a una persona de mayor edad, precisamente porque piensan de que si le van a poner una computadora aquí no lo va a saber manejar. Por lo tanto, si tú le indicas claramente de que maneja determinados programas, estás tomando cursos online tipo Coursera, por ejemplo, o maneja tipos de programas tipo SAP, obviamente ahí es donde estás apuntando a otro problema que es el de estás actualizado y que no es que te van a mostrar algo diferente, entonces tú te vas a quedar bloqueado con eso. Entonces, el tercer problema tendrá que ver con que tú seas capaz o no. Te lo estoy diciendo rapidísimo y bien resumido, ¿ok? El tercer problema puede ver con que tú seas capaz o que seas tolerante a la hora de trabajar con equipos diversos o personas más jóvenes, como por ejemplo tener algún jefe más joven que tú o tener algunos compañeros también que sean más jóvenes, con una cultura diferente, en otra nacionalidad, con otra forma de pensar, de ideología, de género. Entonces, que para ti no sea ningún problema. Para responder esto, tendrás que comentarle un poco de tu experiencia previa y cómo a ti te ha ido muy bien trabajando con equipos heterogéneos. Si eres capaz de responder estas 3 interrogantes principales, esto te va a ayudar en gran medida en la entrevista a superar esta etapa y a tener muchas más oportunidades para conseguir trabajo. Recuerda que lo que hace con estas 3 preguntas es equipararte a los demás perfiles.
ahora entrar también en juego las habilidades blandas y duras para estar por encima. Entonces es un trabajo duro que una persona que tenga 50 va a tener, porque, o sea, si entra en juego lo de competir con otro, pero además tiene un hándicap, algo que le pone como unos escalones por debajo, porque hay empresas que tienen preferencias por ciertos perfiles. Entonces, esta respuesta lo que hace es ponerte a equipararte, pero necesitas más, necesitas más. Y además necesitas hacer que tu currículum sea capaz de llevarte a la entrevista de trabajo, porque hay un estudio de ADECO, por cierto, reflejado en el reporte Tu edad es un tesoro, Tu edad es un tesoro, donde menciona que el 70% de perfiles o de currículos de personas que tengan más de 50 años son descartados de manera inmediata antes de llegar a la mano del reclutador. Pero no, nuestras son temáticas extensas. Eso fue un streaming que yo hice en la mañana que me tardó un poco más de una hora. Pero espero al menos haberte dado como la idea de cómo pudieras manejar esto en la entrevista. ¿Ok? Vamos a ver qué otros comentarios por acá. Beatriz nos dice, es una buena opción, te ayuda a partir del punto actual para poder llegar a donde deseas desde un punto de vista fuera de la caja. Excelente retroalimentación, qué bueno. Saludos de Ciudad de México. No sé qué otra pregunta pueden haber aquí. Ricardo nos pregunta, ¿cuáles son las bolsas de trabajo más efectivas en México para puestos gerenciales y directivos? Para perfiles directivos, yo más te recomiendo es generar redes de contacto, de confianza e incrementar tu visibilidad. Por ejemplo, utilizarlo a través de LinkedIn. Me explico. Un directivo, si bien gana más, tiene mayor jerarquía, tiene mayor reconocimiento y valor para una empresa, se pide menos. En una empresa no hay 5 ni 10 ni 15 directivos. Sí puede haber 5 o 10 analistas operativos o coordinadores, sí puede haber, y suele haberlo, pero tendrá un solo director, uno por área. Por lo tanto, eso significa de que los perfiles que son directivos se buscan mucho menos y no se suelen postular mucho por vacantes de empleo. Más bien en México te recomiendo que revises bastante, tengas bastante cuidado, porque sí he visto muchas empresas que publican vacantes de empleo bastante por OCC, que OCC no suele verificar las vacantes de empleo. Entonces tú postulas una vacante, terminas llenando los datos, después te mandan a otro portal, llena los datos y entonces puedes estar saltando. O pueden llevarte a que al final te estén llamando para comprar algún servicio. Entonces, postular para ofertas de trabajo por los portales como OCC, como Trabajo y estos medios, pero para perfiles directivos, es una opción en la que es como dar tus datos para que la gente te venda cosas. Básicamente eso. Entonces, la estrategia para un perfil directivo no es tanto, ni es solamente construir el currículum, porque necesitas mucho más que eso, muchísimo más que construir un currículum. Necesitas una estrategia de visibilidad. Y aquí yo lo que suelo recomendar más es la marca personal. Y la marca personal no es tan sencillo. Si de por sí toda la cosa que he mencionado tiene algo de nivel de complejidad, para un perfil directivo aún más, porque necesitas generar ese tipo de oportunidades que es como buscar una aguja en un pajar. Si tuvieses un perfil de un analista, vamos, analista comercial, que se pide muchísimo, porque sencillamente es analista, es una categoría menor, en cuanto a la edad, un rango también menor, entre 25 años, un poco más adelante, 20, cerca de los 25, es de ciertas áreas de áreas que piden también más. Entonces, ese tipo de perfiles, cuando yo me lo consigo, lo que le digo es, analiza bien tu currículo, construye y está en las bolsas de trabajo. Pero un perfil directivo no le digo eso. ¿Qué te parece a ti esto, Ronald? Pues mira, las preguntas importantes y creo yo que las respondiste como siempre muy bien, Luis, y participo de lo que dices sobre esos malos entendidos que hay de las personas de cómo y por qué ubicarse, ¿no? Te sé decir, pues, que desde el punto de vista del reclutador y del headhunter, cuando saca una plaza concurso o por aviso es porque le han fallado sus contactos, le han fallado sus referidos y hasta sus personas con las que ha estado buscando. Entonces, él es muy dirigido a qué tipo de perfil quiere y qué tipo de perfil anda buscando. Y entonces es muy poco lo que puede hacer una persona individual de darse a destacar, porque ya el otro tiene muy claro qué es lo que anda buscando y dónde lo va a buscar y cómo lo quiere. Y un buen reclutador tiene esas habilidades, tiene esas técnicas. Y por eso sí, comparto contigo, la única diferencia que puede hacer la persona para abrirle los ojos al reclutador y lo voltea a ver es trabajar en su marca personal.
y en eso concluyo contigo. En esa es ahora, si querés, el mercado del trabajo que nos ha permitido LinkedIn, le ha dado herramientas y le ha dado algunas armas al candidato. Y esas armas son que antes no podía trabajarse la marca personal per se, era realmente casi un albur que a uno lo llamaran, bueno, el que era el hombre de contactos, los amigos, el ser referenciado por una persona, ser familiar o qué sé yo de alguien en una empresa, era la forma de entrar, sigue siendo en ese sistema oculto. Pero si no tenemos esas culas, como decía, no tenemos esas ayudas, pues sí necesitamos descollar en el mercado del trabajo y no hay otra alternativa más que nosotros tenemos que sobresalir con nuestra marca personal. Por ejemplo, si yo ando buscando un ingeniero en tecnología de alimentos, Luis, pues bueno, me meto a LinkedIn, veo mi base de datos y como tú bien lo has manejado y lo has explicado en varios de tus tutoriales, pues ahí está me pongo el nombre de la plaza, lo pongo entre comillas o lo pongo el prefijo OR, si quiero que sea ingeniero en alimentos y de productos de consumo masivo, o que sé yo, productos Gurnef, y entonces me van a aparecer ahí una gran cantidad de opciones a las cuales yo puedo eventualmente accesar, los puedo visitar en su perfil, y claro, ahí que tengan bien estructurado y bien trabajado su perfil, va a comenzar a hacer que me comience a fijar más en unos que otros, eso es lógico, todos queremos solucionarnos nuestro trabajo y hacerlo más eficiente, pero aún ahí no se ha ganado ninguna batalla, solamente nos está dejando en un campo de que éramos primero un universo de 1000 perfiles, tal vez estamos en un universo de 50, pero aún así es demasiado amplio, demasiado extenso, y si yo no tengo otra característica, que la única que tengo es mi perfil en LinkedIn medio bien desarrollado, pues sí, realmente es un albur el que sea yo el escogido. Entonces, ¿cómo yo voy a ser el escogido? Si yo como ingeniero en tecnología de alimentos artículos sobre tecnología de alimentos o producción de alimentos, sobre la trazabilidad de los alimentos desde que se siembra, se cosecha el alimento, abonos orgánicos, toda la trazabilidad hasta que el producto llega a la planta, cómo se procesa, con medidas de sanitización y buenas prácticas de agricultura y de manejo del producto, y después hasta cómo se empaca y cómo se hace el trabajo en frío, cómo se mete y cómo se manda en el transporte, en el anaquel hasta que llega al supermercado y cómo hasta que llega a las manos del consumidor. Si esa persona nos está dando datos, nos está dando elementos de que él conoce esos conceptos, se conoce esos y puede dar recomendaciones y sube material en ese tema, yo, si soy buen reclutador, yo, si soy buen headhunter, me voy a fijar en ese tipo de cosas. Me voy a identificarlo y sí lo voy a escoger a él para ofrecerle la posibilidad. Entonces, la solución está del lado de hacernos visibles, creándonos un propio nombre personal, pero no solamente subiendo cosas cosméticas, solamente reproduciendo material de otros, ya lo dijimos más adelante, o solo dando likes a otros, porque muchos dicen que qué bueno que se den like, qué bueno que algo se ayuda con eso, pero eso lo hace Raimundo y todo el mundo, Luis. Entonces, ¿por qué yo voy a llamar a esta persona si lo único que él hace es dar likes cuando los da? Bueno, tal vez esté interesado en un trabajo, pero tiene que dar un poco más para que el headhunter y el reclutador se fije en él y lo tome como una alternativa, porque hemos olvidado en eso. El reclutador tiene un compromiso y un compromiso financiero, un compromiso importante de llenar el mejor recurso a la empresa y muchas veces está en juego su propio trabajo. Si es un consultor externo, un reclutador externo, algo que no hemos mencionado acá, normalmente ellos ahora están trabajando en base al éxito. Normalmente el reclutador no tiene ningún horario mientras no consigue al candidato o el headhunter. Entonces, el mercado del trabajo es duro para todos. Todos andan buscando trabajo, unos en una cosa y otros en otro lado de la misma pita. Entonces, el que le facilite el trabajo al reclutador, así como tú mencionabas, a mí me pasa con bastante frecuencia que hay personas que me tratan de decir de esta manera, le tengo una posibilidad de trabajo, ingeniero, o qué sé yo, o Ronald. Bueno, y cuando uno ve el mensaje es que lo que él me está dando como posibilidad de trabajo es que quiere mandarme su currículo para que le consiga trabajo, y por supuesto gratis. O sea, también hay un malentendido en pensar que solo los de un lado del mercado del trabajo tienen derecho a ganarse un honorario o ganarse un sueldo. Tú lo dijiste hace un poco tiempo en un artículo. Nadie va a ofrecer su trabajo de gratis, nadie va a decir, voy a trabajar solo como
hacían antes los famosos en los aprendices, en los talleres, ¿va? Que trabajaban como aprendices y no les pagaban, ¿va? Ese periodo de esclavitud ya pasó hace mucho tiempo, ¿va, Luis? Pues igualmente todos los que estamos en el mercado de trabajo tenemos el derecho a tener una retribución siempre y cuando aportemos un producto de valor. Entonces los reclutados, los candidatos, si quieren tener opciones también dentro del mercado, pues claro, busquen a los reclutadores, a los headhunters, pero no solo los busquen para mandarles su currículum, sino también pueden buscarlos para hacerles referencias de trabajos o posibilidades de trabajos para ellos, porque un reclutador sin trabajo o un headhunter sin una bolsa de empleo tampoco puede ofrecer ninguno. Todos tenemos que apoyarnos en este mercado del trabajo dando un servicio de calidad. Y para concluir, pues, yo creo que escribí un artículo también que decía algo así, Luis, que se ha prostituido un poco, y la palabra un poco fuerte y dura, esta situación que pasó ahorita, con que está pasando de la pandemia, de que todos los consultores, y no todos, pero un buen grupo que estamos en la red, optamos por la posición de dar mucha de nuestra asesoría gratuita a través de Winaver, a saber de estas actividades y a dar mucha asesoría gratuita en la red. Y bienvenida, tal vez era un afán de colaborar todos en la red, y yo de hecho lo hago todos los días con mi esposo, pero también se puede llegar al caso de que se malentienda que el trabajo no es un trabajo que también merece una justa retribución del mercado. Como tú dices, un proceso de outplay me puede costar entre $1,500 a $3,000 ese proceso, o sea, los procesos de asesoría tienen un valor, un costo, puede llegar a valer $5,000 o $10,000, dependiendo de la posición donde se esté trabajando. Entonces, el pretender todo free, todo gratis, también puede ser un elemento que le baje calidad a la asesoría, le baje calidad a los acompañamientos de empleabilidad, y los resultados son los que ya se están viendo. Nadie consigue trabajo y todos seguimos esperando que nos caiga del cielo. Qué curioso lo que también me mencionas, Ronald, porque es que sí es así. Uno también tiene que valorar por mucho el trabajo que uno hace también pues, como consultor. Y sí, desde hace una buena cantidad de tiempo, yo, por ejemplo, suelo dar bastante aportes, artículos para aquellas personas que de una u otra forma no puedan pagar, como por ejemplo un tipo de asesoría que si bien es complicadísimo, pero que no puedan pagarlo. Sin embargo, también yo soy una empresa y por lo tanto también tengo que facturar. Pero el trabajo que yo he estado haciendo me ha ayudado a mí a tener muchísima visibilidad, y entonces tengo ofertas por muchas partes, tanto para personas que buscan este trabajo en cuanto a marca personal, como empresas que buscan posicionarse, por ejemplo, a través de LinkedIn, o instituciones con las que también trabajo, y no me da tiempo para responder mensajes a todo el mundo. Y hay gente que me manda mensajes y me dice: Luis, oriéntame sobre esto, o tiene costo lo que tú haces. No, yo no asesoro de forma gratuita. Y en lo que yo vea esto es básicamente como que se me estoy insultando. Alguien que una vez llegue y me diga: no, hazme este trabajo de gratis. Yo valoro muchísimo mi trabajo y también tengo bastante cuidado con ello. Si veo que es un cliente, o si veo que es alguien que sí efectivamente respeta así mi trabajo, me reúno con esa persona. Pero así es, correcto. Lastimosamente no me está dando mucho tiempo para estar haciendo este tipo de trabajo. Porque tengo más trabajo tipo empresas, como por ejemplo placement. Aquí hay una condición legal en lo que cuando empresas desvinculan a su personal y tienen más de 50 desvinculaciones, lo ponen en ERE, se llama ERE, tiene que hacerlo a través de empresas pues, externas. Y entonces esto también me está teniendo a mí bastante full acá, al menos en España. Bueno, Luis. Voy a terminar este streaming porque se nos ha ido, ya tenemos 1 hora y media. Vamos a terminar con Luis. Bueno, termino con este comentario de Beatriz que nos indica: en México publican las vacantes con más de 3 o 4 bolsas de empleo adicional a eso. En serio, cuando me dicen a mí cómo busco empleo en las bolsas de trabajo en México, yo le digo que tienes que tener mucho cuidado. Hasta la gente de Jubel me han contactado para que le escriba artículos y los vincule así con ellos, porque es que se hace mucha trampa. Se hacen muchísimas trampas allí, es una verdadera locura. No postules a todas las vacantes que tú veas. Hay gente que copia una oferta de trabajo de una empresa, las copia y los comparten ellos para hacerle entender de que ellos son los que tienen esa vacante. Y hay muchos tipos de juegos sucios. Hay empresas reconocidas que se ponen en contacto contigo diciéndote: no, vamos a entrevistarnos porque viste tu currículum, se entrevista contigo, y al final lo que hacen es pedirte la referencia de tu anterior jefe. Y entonces son cosas que no te recomiendo. Te recomiendo que lo investigues, pero con mucho detalle, con bastante cuidado. Estoy muy de acuerdo con lo que tú mencionas, Beatriz, y básicamente con esto termino.
Ronald, ha sido un verdadero gusto. A Ronald lo pueden encontrar como Ronald Echeverría. Escribes ese nombre y él va a aparecer allí. No hay otro tan destacado con ese nombre de Ronald Echeverría. Lo vas a encontrar con mucha facilidad desde LinkedIn. Ha sido un gusto poder compartir este espacio contigo, Ronald. Y bueno, a ti que también has podido estar acá en este espacio tomando todas estas recomendaciones. Si te estás conectando ahora, ten en cuenta que ahora va a terminar, pero lo vas a poder ver desde cero. Hasta la próxima y mucho gusto. Gracias, Ronald, por estar acá. Gracias, Luis.